Capítulo 15. La purificación del santuario. La purificación del santuario y la consumación del misterio de Dios son idénticos con relación al tiempo, y están también en estrecha relación para ser prácticamente idénticos en carácter y evento. En la figura del verdadero, en el servicio del santuario, hecho visible, lo correspondiente al servicio era plenamente anulado, y la purificación del santuario era el fin de aquel simbólico y anual servicio. Y la purificación del santuario era la erradicación del santuario de las impurezas de los hijos de Israel, y de sus rebeliones y de todos sus pecados, los cuales, por el ministerio del sacerdocio en el santuario, habían sido traídos al santuario durante los servicios del año. La finalización de este trabajo del santuario y para el santuario era, asimismo, la finalización del trabajo para el pueblo, porque en ese día de la purificación del santuario, el cual era el día de la expiación, cualquiera del pueblo que no hiciera un escudriñamiento de corazón, confesión y purificación del pecado, y tomase parte en el servicio de purificación en el santuario, era cortado para siempre de en medio del pueblo. De este modo, la purificación del santuario extendido al pueblo incluía al pueblo, tan real como lo era para el santuario mismo. Y cualquiera del pueblo que no tomara parte en la purificación del santuario, y no fuera personalmente purificado, al igual que el santuario, de toda iniquidad, prevaricación y pecado, era cortado de en medio del pueblo. Levítico 16, versos 15 al 19, 29 al 34, capítulo 23, verso 27 al 32. Y todo esto era un símbolo para el tiempo presente. Aquel santuario, sacrificio, sacerdocio y ministerio, era una figura del verdadero, que es el santuario, sacrificio, sacerdocio y ministerio de Cristo. Y esta purificación del santuario era una figura del verdadero, que es la purificación del santuario y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, de todas las inmundicias de los creyentes en Jesús, a causa de la perversidad en todos sus pecados. Y el tiempo de esta purificación del verdadero es declarado en las palabras de quien numeró los años, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado, el cual es el santuario de Cristo en 1844. Y a la verdad, el santuario del cual Cristo es el sumo sacerdote, es el único que pudo ser purificado en 1844, porque este es el único que hay. El santuario, que fue un símbolo para el tiempo presente,
fue destruido por el ejército de Roma, que vino y destruyó a aquella ciudad. Daniel 9:26. Y aquel santuario y su lugar debía ser desolado, hasta que venga la consumación. Por tanto, el único santuario que pudo ser purificado en el tiempo mencionado, por quien numeró los años al final de los 2300 tardes y mañanas, era solamente el santuario de Cristo, el santuario del cual Cristo es el sumo sacerdote y ministro. El santuario y el verdadero tabernáculo en el que Cristo a la diestra del Padre es verdadero sacerdote y ministro. El santuario y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que esta purificación significa está declarado en el mismo pasaje de las Escrituras que nosotros estamos ahora estudiando. Daniel 9, versículo 24 al 28. Porque el ángel de Dios, al decirle a Daniel la verdad concerniente a las 2300 tardes y mañanas, le declaró también el gran objeto del Señor para este tiempo, así como para los judíos y los gentiles. Las 70 semanas o 490 años determinados para el pueblo judío y Jerusalén es declarado para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9, 24. Ese es el verdadero propósito de Dios en el santuario y su servicio en todos los tiempos, sea en el símbolo o en el verdadero, sea para los judíos o para los gentiles, sea en el cielo o en la tierra. 70 semanas o 490 años fue el límite puesto para los judíos para ser completado por ellos y en ellos mismos. Para ejecutar esto en aquel pueblo de todos los pueblos, Cristo vino a mostrarles el camino y a guiarlos por el camino. Pero ellos no quisieron aceptarlo. En lugar de ver en él al único misericordioso que pondría fin a la prevaricación y terminaría el pecado, y haría reconciliación por la iniquidad, y traería la justicia perdurable a toda alma, ellos vieron solamente en él a Belcebú, el príncipe de los demonios. Solo uno a quien ellos apresuradamente eligieran como un asesino, solamente uno a quien como rey ellos abiertamente repudiaron y escogieron a César de Roma como su único rey. Solamente uno a quien ellos consideraron merecedor para ser crucificado. Por tal pueblo como aquel, podía él terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable? Imposible. Imposible por su propia persistente rebelión. En vez de permitir que Cristo hiciera un grandioso trabajo por ellos, de la profundidad de la compasión divina, fue compelido a decirles: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 23, verso 37 y 38. Capítulo 21, verso 43. La nación a la cual el reino de Dios fue dado a causa del rechazo por los judíos fueron los gentiles. Y lo que había de ser hecho para los judíos en los 490 años, que fueron terminados para ellos, pero que no permitieron que esto fuera realizado, era la cosa idéntica para ser hecha por los gentiles, a quienes el reino de Dios fue dado, en los 1810 años asignados para ellos. Y este trabajo consiste en terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Esto solamente puede ser hecho en la finalización del ministerio de Dios, en la purificación del santuario cristiano. Y esto es hecho en la purificación del verdadero santuario, solo en la terminación de la prevaricación, y en poner fin al pecado, en el perfeccionamiento de los creyentes por un lado, y la terminación de la prevaricación por otro, poniendo fin al pecado en la destrucción de los impíos y en la purificación del universo de toda mancha de pecado que alguna vez haya estado en él. La consumación del misterio de Dios es la consumación del trabajo del Evangelio. Y la consumación del trabajo del Evangelio es, primero, la limpieza de todo vestigio de pecado y la aceptación de la justicia de Cristo. Cristo completamente formado en todo creyente. Dios manifestado en la carne de todo creyente en Jesús. Y segundo, el trabajo del Evangelio terminado significa la destrucción de todos los que entonces no hayan recibido el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Porque no es la voluntad de Dios que los hombres continúen viviendo, cuando el único uso posible que harán de la vida es traer más miseria sobre sí mismos. En el servicio del santuario terrenal, nosotros hemos visto que cuando el trabajo del Evangelio en el periodo anual era terminado en favor de aquellos que habían tomado parte en él, entonces todos los que no habían tomado parte eran cortados del pueblo, lo cual es símbolo para el tiempo presente y claramente indica que en el servicio del verdadero santuario, cuando el trabajo del Evangelio haya sido terminado por todos aquellos que han tomado parte en él, entonces todos aquellos que no hayan tomado parte serán cortados del pueblo. Así, en ambos puntos de vista, la finalización del misterio de Dios es el fin del pecado.
El servicio en el santuario terrenal muestra también que para el santuario ser purificado y el transcurso del servicio del Evangelio terminado, tenía que ser primero terminado en el pueblo que tenía parte en el servicio. Esto quiere decir, en el santuario mismo, la prevaricación no podía ser terminada, ni el fin de los pecados, ni la reconciliación por la iniquidad podía ser hecha, y la justicia perdurable no podía ser traída hasta tanto que esto hubiera sido cumplido en toda persona que tenía parte en el servicio del santuario. Y el santuario mismo no podía ser purificado hasta que todos los adoradores hubieran sido purificados. El santuario mismo no podía ser purificado por más tiempo, a menos que la confesión del pueblo y las intercesiones de los sacerdotes estuvieran fluyendo en el santuario en corriente de iniquidad, prevaricación y pecados. La purificación del santuario, con respecto al santuario en sí, era la erradicación de todas las prevaricaciones del pueblo, que por el servicio de los sacerdotes habían sido tomados en el santuario durante el servicio del año. Y esta corriente de pecado tenía que ser detenida en su fuente misma, en los corazones y las vidas de los adoradores, antes que el santuario en sí pudiera ser purificado. Por lo tanto, el primer trabajo en la purificación del santuario era la purificación del pueblo, la cual era preliminar y esencial para la purificación del santuario mismo, para terminar la prevaricación y traer la justicia perdurable. Allí era el fin de la transgresión y poner fin al pecado y hacer la reconciliación por la iniquidad, en traer la justicia perdurable al corazón y a la vida de cada persona del pueblo. Cuando la corriente de pecado que fluía en el santuario era de este modo detenida en su curso, entonces, y solamente esto le permitía al santuario ser purificado de los pecados de la prevaricación, que desde el pueblo por la intercesión de los sacerdotes había fluido al santuario. Y todo esto fue un símbolo para el tiempo presente, una figura del verdadero. Por tanto, en esto somos claramente enseñados que el servicio de nuestro gran sumo sacerdote en la purificación del verdadero santuario tiene que ser precedido por la purificación de cada uno de los creyentes. La purificación de todo aquel que tiene una parte en ese servicio del verdadero sumo sacerdote en el verdadero santuario. Esto es claro, que la prevaricación tiene primero que terminar poniendo fin a los pecados y reconciliación hecha por la iniquidad, y la justicia perdurable traída a la experiencia del corazón de todo creyente en Jesús, antes que la purificación del verdadero santuario pueda ser completada. Y este es el real objeto
del verdadero sacerdocio en el verdadero santuario. Los sacrificios, el sacerdocio y el ministerio en el santuario, que no fue sino una figura para el tiempo presente, no pudo realmente quitar los pecados. No pudo hacer al culpable perfecto. Mientras que el sacrificio, el sacerdocio y el ministerio de Cristo en el verdadero santuario quita los pecados para siempre y santifica y hace perfectos para siempre a los santificados.